La celulosa es el principal componente de la pared celular de las plantas y se utiliza para fabricar multitud de productos cotidianos, desde una camiseta de algodón hasta el papel higiénico. Es dura pero flexible, fibrosa pero suave, muy abundante en nuestro planeta y muy afín al agua, aunque completamente insoluble en ella. Además, en su interior, la celulosa está formada por pequeñas nanoestructuras con unas propiedades físicas y químicas extraordinarias. Hablamos de la nanocelulosa, un ejemplo fascinante de nanotecnología fabricada por la naturaleza. Un material fuerte, ligero, biodegradable y completamente renovable que ha permanecido escondido en las plantas durante millones de años y que ahora se perfila como una de las soluciones más prometedoras para construir un futuro sostenible. Soy Carmen Guerrero y esto es Ciencia para Leer. Ciencia. 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 Ciencia para Leer, un podcast con las voces del CSIC. Hoy vamos a explorar el lado nano que tiene la misma celulosa de la típica caja de cartón que envuelve miles de objetos o de las servilletas con las que nos limpiamos los restos de comida. Y para viajar al interior de las plantas y de otros organismos y descubrir ese tesoro de dimensiones diminutas, nos acompaña José Miguel González Domínguez. José Miguel es investigador del CSIC en el Instituto de Carboquímica, responsable de la Unidad de Cultura Científica de este centro ubicado en Zaragoza y autor del libro La nanocelulosa, editado por el CSIC y Catarata. José Miguel, bienvenido y gracias por dedicarnos este ratito y venir desde Zaragoza. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Nanotecnología generada por la propia naturaleza. ¿Esto cómo es posible? Porque tanto hablar de laboratorios y de equipamientos científicos y ahora nos vienes tú con esto. Sí, curioso pero cierto. La verdad es que se asocia tradicionalmente a equipos sofisticados, laboratorios muy equipados y sin embargo cuando hemos seguido explorándola en años de años pasados a esta parte, nos hemos dado cuenta que ya nos llevaba ventaja la naturaleza y que ahí también se estaba fabricando. ¿Y qué es la nanocelulosa exactamente y cómo se obtiene? Es una variante nanométrica de la celulosa que has definido también. Es decir, es verdad que hay una tendencia a ponerle nano delante a casi cualquier cosa, pero con el sentido científico de dar a entender que ese material pueda tener al menos una de sus dimensiones, de las 3 dimensiones del espacio, al menos una de ellas dentro de esa nanoescala, de ese 10 elevado a menos 9 metros, de la 1000.000.000ª parte del metro. Con lo cual, si eso sucede y gracias a eso de repente aparecen propiedades nuevas, ahí hablamos de un nanomaterial. Con lo cual, consiguiéndolo en la celulosa, tendríamos la nanocelulosa. Explicas en el libro que no solo hay nanocelulosa vegetal, ¿hay otros organismos que también la fabrican? Sí, la nanocelulosa se puede obtener de fuentes vegetales y también de algunos microorganismos que son capaces de secretarla de manera natural. ¿Por ejemplo? Pues hay cierto tipo de bacterias de géneros Acetobacter, las clásicas que tenemos para el vinagre o para este tipo de fermentaciones, que en el debido entorno y condiciones de reacción pueden ponerse a polimerizar la glucosa, el azúcar que necesitan para vivir, a polimerizarla en forma de celulosa con estructura de nanofibra. ¿Y por qué es un recurso tan valioso esta protagonista del libro de hoy? Pues el recurso valioso es su madre, que es la celulosa, pero adquiere valor añadido adicional cuando podemos tenerla en unas dimensiones que entran dentro de la nanoescala. Entonces ahí tiene doble valor, ¿no? El propio valor de la celulosa y el del nano. Celulosa por todas partes. En el libro dedicas un capítulo a la omnipresente celulosa, porque si echamos un vistazo, como tú has dicho, al estudio donde estamos grabando ahora o pensamos en nuestras rutinas diarias, es que no nos la quitamos de encima, José Miguel, la celulosa. Es esa fiel amiga que nos ayuda, que nos viste, que nos ayuda a limpiarnos, que está en los productos cotidianos, en nuestros cosméticos, en aditivos alimenticios. Omnipresente, como bien has dicho. Y explicas que a partir de la celulosa se fabricaron plásticos sintéticos mucho antes que los plásticos derivados del petróleo. ¿Cuándo y cómo se sintetizó el plástico vegetal? Pues esto empezó a ser una moda a finales del siglo XIX, cuando pues la química estaba en
pleno auge y se exploraba todo lo que hubiera a mano para fabricar nueva química, ¿no? Entonces, uno de los primeros derivados del plásticos de la celulosa se obtuvo al copiar la receta de la nitroglicerina, del explosivo que conocemos, de Alfred Nobel, reproducirla en vez de en la glicerina conocida, en la celulosa. Ahí apareció la nitrocelulosa y fue uno de los primeros. Entonces, visto que la riqueza química de la celulosa permite muchas reacciones encima de ella por los grupos funcionales que tiene, pues se exploraron diversidades de reacciones sobre ella. Algunas daban lugar a estos plásticos y se les encontraban usos muy curiosos. De hecho, hablando de usos curiosos, dices que esos plásticos derivados de la celulosa salvaron a los elefantes de la extinción. A ver, cuéntanos esta historia que tiene buena pinta. Uno de los grandes puntos de demanda del marfil de los cuernos de los elefantes eran cosas que aparentemente tan banales como fabricar teclas de piano o bolas de billar. Entonces, asesinar estos animales simplemente para arrancarle los cuernos y fabricar algo tan prescindible como una bola de billar, pues era algo que no se estaba en ese momento llevando como se debiera. La aparición de estos plásticos vegetales que tenían las mismas propiedades mecánicas y que competían perfectamente en prestaciones con ese marfil, además de la rapidez y la abundancia con la que se podía obtener y proporcionar, hizo que se dejara de utilizar el marfil en pro de estos plásticos. Bueno, ¿y qué ocurrió con esos plásticos vegetales? ¿Por qué dejaron de utilizarse? Lo bueno, venían de fuentes renovables. Lo malo, podían tener problemas en uso. Por ejemplo, inflamabilidad, digamos, no llegar a las prestaciones adecuadas para los usos concretos, pero es que tampoco se le permitió mucho a esta familia de plásticos desarrollarse porque llegó la Primera Guerra Mundial y lo trastocó todo. Pasamos de una economía o de intentar llevar una economía basada en el aprovechamiento de recursos a una economía rápida de guerra en la que ese recurso que estaba ahí, que era el petróleo, que abundaba muchísimo y se le hacía poco caso, empezó a ser aquello que movió económicamente al mundo y quedaron muy ocultos esos plásticos y se olvidaron. El cine madrigal pone fin a la era del celuloide en España. El pasado martes a las 12:25 de la noche se apagó por última vez el proyector de 35 milímetros de la sala, el último que aún funcionaba en España. Esta noticia es de 2022, cuando dejó de funcionar el último proyector analógico que utilizaba un cine de Granada, precisamente. Y quería traer esta noticia a colación porque José Miguel, el cine fue uno de los grandes beneficiarios del celuloide, ¿verdad? El celuloide permitió que se avanzara en la fotografía y en el cine a una velocidad tremenda, porque hasta entonces los soportes físicos en los que se podían proyectar o mostrar esas imágenes eran escasos, pesados, eran metálicos. Había una inercia en ese aspecto, ¿no? del soporte. En el momento que se fabricaban plásticos que eran baratos, que eran abundantes y que tenían unas prestaciones muy buenas, aquello causó un boom. Pero tan rápido subió como bajó, era muy inflamable y había pues una serie de aparatosos incendios en cines, en teatros, y pues fue un material importante para transicionar hacia otros soportes todavía mejores. Nanotecnología sostenible. Según bases de datos como Scopus o Web of Science, el número de publicaciones científicas relacionadas con la nanocelulosa se ha multiplicado por 10 en los últimos 15 años. ¿A qué se debe este interés que se ha disparado a partir de 2010, José Miguel? Como se han cruzado esas dos líneas, es decir, ya ha habido una corriente de investigación basada en la propia celulosa y en el aprovechamiento de recursos naturales, pues muy ancestral, y la nanotecnología, que desde este siglo XX en adelante está siendo meteórica, cuando se han cruzado y se ha visto que puede haber nanotecnología basada en la naturaleza, pues ha habido ahí una sinergia que ha disparado el interés científico de los grupos que estaban o en un lado o en otro y que se han encontrado. ¿Y es la gran solución para ser sostenibles, para cumplir los famosos ODS? Yo confío en que lo sea, pero si bien no se puede hacer una afirmación taxativa sobre eso, sí se puede decir que es uno de las grandes pioneras en que esto se pueda llegar a conseguir. La naturaleza tiene presencia en muchos nanomateriales y la nanocelulosa ha sido la primera en la que nos hemos parado a mirar. Y una de las aplicaciones más prometedoras
que tú comentas en el libro, precisamente es la de convertirse en alternativa al plástico derivado del petróleo. O sea que volvemos entonces al comienzo, a lo que decías antes. Resulta que ahora sí que son una buena solución y volvemos a los plásticos vegetales que se desecharon. Bueno, si bien a lo mejor no a los mismos exactamente aquellos de finales del siglo XIX, sí que volver a tomar como base del plástico un recurso que sea totalmente renovable y que sea abundante y digamos que cumpla los principios de la química verde y de los ODS. ¿Y qué papel tiene, por ejemplo, la nanocelulosa en la preservación de alimentos, donde creo que sí que hay ahí muy buen horizonte, ¿no? Tiene que cumplir un material para poder ser envase de alimentos unas propiedades muy concretas, ¿no? De inercia química, biocompatibilidad, incluso propiedades barrera que pueda permear ciertos gases en cierta cantidad, vapor de agua, oxígeno y demás, para que el alimento respire o el alimento, digamos, pueda tener, digamos, un entorno adecuado, pero no sea suficientemente favorable como para que se le desarrollen microorganismos encima. Ahí la nanocelulosa aporta porque ya sea ella misma formando estructuras o como aditivo de otros materiales ya conocidos y validados en el envase de alimentos, nos puede mejorar y potenciar esas propiedades de barrera, por ejemplo, de permeación o de biocompatibilidad y de biodegradabilidad de ese envase cuando ya no se utilice. Nanocelulosa que cura. Otra de las grandes áreas de aplicación de este nanomaterial es la biomedicina. ¿Por qué es buena la nanocelulosa en este ámbito? Reúne las características que son deseables para que un material se pueda aplicar en biomedicina, que son fundamentalmente biocompatibilidad, es decir, que no cause toxicidad ni reacciones adversas cuando entra en contacto con un organismo vivo, con un cuerpo humano, y que pueda ser degradable o excretable si eso va a entrar dentro de ese organismo. Además, tiene el efecto nano, la acompaña, con lo cual tiene más propiedades o unas propiedades nuevas y inéditas que le permiten ser vehículo o ser soporte o ser aditivo o adyuvante de lo que ya conocemos en nanomedicina, de otras nanopartículas, de fármacos que queramos llevar de una manera personalizada o incluso estructuras o compuestos o algún tipo de material médico al cual la celulosa pueda formar parte o ser en sí mismo ese material. De hecho, mencionas los apósitos inteligentes. ¿Qué hacen? Como todo lo, entre comillas, inteligente, todos los materiales inteligentes son aquellos que puedan, digamos, exhibir una respuesta muy concreta frente a un estímulo también muy concreto. A la ciencia ya conocida de esos materiales inteligentes, sobre todo cuando se aplican en el campo médico como apósito o como, digamos, material médico estructural, la nanocelulosa le da ese tinte de biodegradabilidad, biocompatibilidad y sostenibilidad que muchas veces no es posible gracias a lo que los materiales o nanomateriales que se investigan en esos apósitos no permiten muchas veces o no son todo lo biocompatibles o biodegradables que debieran. Y la nanocelulosa puede darle una vuelta de tuerca a todo esto, favoreciendo, incluso aportando respuestas nuevas a nuevos estímulos. Además, creo que trae buenas noticias para las personas que han sufrido quemaduras cutáneas. Ya está demostrado que ayuda a regenerar heridas por quemadura, acortando los tiempos de cicatrización, evitando mucho menos riesgo de infección de esa herida y haciendo que incluso la cicatriz sea de mejor calidad. Electrónica efímera. José Miguel, ¿qué significa este concepto? Electrónica efímera, ¿y qué tiene que ver con nuestra protagonista? Es toda esa rama de la electrónica en la que podamos de alguna manera utilizar en un contexto adecuado y cuando ya se haya utilizado se pueda desechar. Pero desechar no de cualquier manera, sino de manera que podamos, una de dos, o degradar por completo ese dispositivo o podamos reutilizar todo o parte de los materiales que lo conforman en nuevos dispositivos efímeros. De nuevo, la nanocelulosa pues es el soporte o el aditivo perfecto, aunque ella misma no tenga propiedades electrónicas, no conduzca la electricidad ni puedan formarse circuitos con ella, sí que se pueden formar tintas conductoras o, digamos, la base o soportes de esos circuitos o de esas estructuras electrónicas que luego sí que ayuden a que sea más degradable y a que sea más reciclable. Y otro gran objetivo de aplicación es el tratamiento y análisis de aguas. Gracias a que podemos procesar en agua materiales que de otra manera sería casi imposible, porque la nanocelulosa está ahí ayudando a eso, podemos generar tintas conductoras que a su vez generen películas o circuiterías con propiedades optoelectrónicas. De ahí
añadiendo esas excepcionales propiedades que te da la nanotecnología, lo que nos permite es mejorar y potenciar sensores que ya existen, que detectan contaminantes en agua, de manera que los puedan detectar con una mucha mayor sensibilidad y una mucho mayor selectividad. Y esto es justo lo que estáis desarrollando en vuestro instituto. A través de esas cintas conductoras, en este caso usando nanomateriales de carbono como material electroactivo, conseguimos modificar electrodos ya existentes que detectan por medios electroquímicos contaminantes de agua. Hemos conseguido mejorar tanto el proceso a través de esas tintas con nanocelulosa que podemos satisfacer las necesidades que hay ahora mismo de normativas de lo que se llaman contaminantes de preocupación emergente. Pues ya conseguimos detectar de manera selectiva y sensible algunos de estos que son antibióticos, fármacos. Entonces podemos empezar a detectar estas cosas gracias a la nanocelulosa de una manera mucho más temprana. Y de todas las aplicaciones que hemos comentado, que han sido bastantes en estos minutos, ¿cuáles podemos encontrar ya incorporadas en la industria o en el ámbito clínico, José Miguel? La aplicación del tratamiento de quemaduras es lo más desarrollado, sin duda ninguna. O sea, ya en Francia se está utilizando en algunos hospitales, en Alemania y Austria me consta que ya están los ensayos clínicos muy avanzados y que están prácticamente instaurados en algunos de los tratamientos que ya hay estandarizados en esos hospitales. Y ahora mismo están en fases últimas muchos otros ensayos clínicos que empezaron hace 2-3 años. Vamos con las secciones habituales. ¿Cómo he llegado hasta aquí? José Miguel, lo de dedicarte a la ciencia, ¿cómo surgió? Porque lo de la nanocelulosa supongo que vendría más tarde. Tenía pues esa curiosidad que ya se me veía desde pequeño que yo iba a ser científico. Entonces yo la pasión por la ciencia la tenía, yo decidí estudiar química en mi tierra, en Extremadura, y la curiosidad me llevó a la investigación. Y de la investigación, por serendipia, di con la nanotecnología. Y siguiendo con la nanotecnología, también por serendipia, di con la nanocelulosa. Y ahora me encuentro pues donde ya me veis. En tu salsa, claro que sí. Y además porque, aparte de investigar, haces muchísima divulgación y has impulsado el proyecto Incluciencia. ¿En qué consiste? Era pues una inquietud, un devolverle a la sociedad lo que yo creo que le sigo debiendo. Y es democratizar ese conocimiento atendiendo a colectivos un poco más vulnerables, como son los adolescentes en este caso, que tienen alto riesgo de exclusión y sobre todo por causas socioeconómicas, por desarraigos, por inmigración, a los que normalmente las circunstancias no les permiten tener esa curiosidad o satisfacer esa curiosidad de conocimiento como yo sí pude cuando era pequeño. Entonces llevo actividades concretas a sitios concretos con chavales con estas necesidades y que de verdad es súper satisfactorio. La contraportada. Ahora me gustaría que nos cuentes en un minuto qué contienen las páginas de tu libro La nanocelulosa y por qué hay que leerlo. Porque hay que conocer este nanomaterial, pero sobre todo porque hay que leer. Y leer ciencia es importantísimo. Este libro, que casi parece autobiográfico, porque yo lo he contado, todo lo que sé de la nanocelulosa con la misma secuencia de hechos que me llevaron a mí a conocerla. Van los lectores y las lectoras a ver una manera diferente de abordar una cuestión científica muy, muy puntual, pero desde un punto de vista muy holístico, muy ameno. Van a ver curiosidades que les van a sorprender, que les van a generar todavía más curiosidad por saber. Y bueno, creo que es un libro recomendable casi para todas las edades y públicos. José Miguel González Domínguez, investigador del CSIC en el Instituto de Carboquímica, muchas gracias por este paseo por el mundo de la nanotecnología y por mostrarnos todo ese prometedor catálogo de aplicaciones de la nanocelulosa que, como dices, pronto estaremos usando ya. Ojalá que más pronto que tarde. De verdad, muchísimas gracias. Y hasta aquí llega este capítulo de Ciencia para Leer. Erika Delgado y Aiza González estuvieron al frente del diseño sonoro y el montaje, y Carmen Guerrero en el micro, tirando del hilo del conocimiento. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. No olvides que este libro y el resto de títulos de divulgación del CSIC se pueden encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los libros están disponibles en formato papel y en versión electrónica en la página web editorial.csic.es.